y es por esto que vamos a establecer contacto con la doctora Eunice Rendón Cárdenas de la Asociación Acción Migrante, especialista también en temas de migración, en temas de política exterior, en temas de relación internacional. Y te saludamos con mucho gusto, doctora Eunice. Muy buenos días para platicar de este tema y cómo a un año del regreso de Trump, pues ves el tema de la migración y todo lo que se está viviendo con estas redadas del ICE en distintas ciudades. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues bueno, sin duda ha sido un año muy movido, este año de Donald Trump, en el que pues regresó remasterizado, ¿no? En lo que vimos durante su primera presidencia, porque quizá ya tenía pues más experiencia que la primera vez. Entonces, algunas de las características, bueno, de este primer año es que ha sido el año en que más acciones ejecutivas ha lanzado un presidente de los Estados Unidos. Recordemos que el primer día de su gobierno llegó con 100 acciones ejecutivas, algunas de ellas factibles, otras, la verdad, que han tenido procesos en las cortes muy complejos, como el de quitar la ciudadanía por nacimiento, entre otras también. Hemos visto un gobierno, siento yo, si lo comparamos con el primer gobierno de Donald Trump, más agresivo, con autoridades que lo acompañan, es decir, con un gabinete también más rudo, más fuerte, pues más violento, siento yo, en contra de no solamente el tema de la migración, sino en todos los aspectos que Estados Unidos ha movido, incluso en el ámbito internacional, o sea, el tema interno con el tema de migración, con los temas de seguridad. Uno muy peligroso que me parece pues la violación a la ley y a los protocolos estadounidenses. O sea, ya no solo no importa el derecho internacional como lo hemos visto con Donald Trump, sino también al interior hemos visto una policía migratoria pues muy agresiva, una amenaza constante de los funcionarios de Donald Trump, muchas políticas, la peor sin duda este ICE tan fuerte, con falta de protocolos y con un uso excesivo de la fuerza, pero pues así también ha tenido las decisiones de cárceles de cocodrilos, de detenciones sin orden de aprehensión, de un montón de cosas que hemos visto de abusos de Donald Trump a la población migrante, pero que también ha trastocado a la población estadounidense. Más de 170 estadounidenses han sido detenidos por esta policía migratoria. Entonces, en ese ámbito ha generado también complejidades en la dinámica social, principalmente en sitios demócratas, que es donde el ICE ha tenido ahora sí que más operativos, pero pues también en la parte social, aquel que era racista hoy se siente con el derecho de serlo. Entonces yo creo que en ese punto también él ha generado una crisis social. Y por el otro lado, pues en la parte, en el contexto internacional, a tan solo un año de su gobierno, pues ha ahora sí que he puesto a prueba el multilateralismo, el orden Claro. internacional que parece que pues era débil, ¿no? Cuando vemos que Donald Trump ha movido tantas cosas en tan poco tiempo, creo que hay que repensar también ese orden internacional. Él, Claro. además, muy agresivo, ¿no? Con los temas tanto de Venezuela y con la intervención misma y el secuestro del presidente de Venezuela, pero con la amenaza permanente a México, a Colombia, a Panamá, el tema de Groenlandia, entonces abriendo frentes también por todos lados. Y creo yo que ya también al interior del país, pues un gobierno que sí está teniendo también pues sus altibajos, porque yo creo que una cosa son estas políticas antimigrantes que quizás son populares con cierta audiencia que ya que conecta con sus miedos, de que el migrante le pueda quitar el trabajo o algún otro servicio, pero otra cosa es lo que vimos pues con René Good y estas detenciones estadounidenses, esta agresividad sin ninguna prioridad criminal. Es decir, antes había una prioridad para detener a aquel que tenía un perfil criminógeno o que había cometido algún delito grave y hoy No, todos son ahora ya ni prioridad. En eso. realidad es numérica esa prioridad porque quieren llegar al millón de deportaciones que además viendo las cifras como están cerrando, pues no llegó, está lejos de esa cifra y creo que eso es lo que los tiene tan desesperados haciendo detenciones atípicas, abusando, etcétera. Doctora, Entonces, bueno, para cerrar, pues es un año muy complejo y con mucho movimiento de Donald Trump en diferentes ámbitos.
Doctora, definitivamente una de las frases que ha marcado de manera reciente la administración es cuando dice Trump, el único límite para mí es mi moral. Eso preocupa muchísimo, ¿no? Porque para saber qué es de qué color anda la moral de Donald Trump. Pero en términos de migración, ¿qué más podríamos ver? Porque pareciera de momento que se ha rebasado todo. Viene un récord, por supuesto, en temas de deportación, pero ¿qué más? ¿Qué expectativas tienes en ese sentido, doctora? Mira, yo creo que ni siquiera es que haya logrado ese número de aportaciones que quería. Lo que sí ha logrado es generar tensiones y dinámicas sociales muy perversas al interior de Estados Unidos. Ha generado miedo. Sí creo que hay gente que incluso ha decidido autodeportarse para Ujú. ya no tener que pasar por esas. Lo que sí también ha tenido un impacto sus políticas del terror, pues es en que se redujeron 85% los flujos de migración hacia Estados Unidos y también pues aquellos que pasaban por México. Entonces, yo creo que eso pues va a seguir de esta forma. Lo que sí es que pues muchas personas migrantes van a decidir ir a otros países y creo que en ese sentido México va a ser un país de destino más que de tránsito en los próximos años, pero al interior de Estados Unidos pues, hay que ver qué pasa en las elecciones intermedias. Creo que ahí pudiera tener una sorpresa Donald Trump, porque repito, una cosa es meterse con los migrantes, abusar, Ujú. etcétera, pero otra ya esta dinámica que ha tomado la policía migratoria, que además hay que decirlo, después de la aprobación de la ley hermosa, de la gran y hermosa ley de Donald Trump, esta policía migratoria se le dotaron de muchos recursos, 75,000 millones de dólares, siendo pues ahora sí que la autoridad de seguridad con más recursos en Estados Unidos. También algo que me parece simbólico del tinte de Donald Trump que estamos viendo en lo internacional es cómo cambió el nombre de la Secretaría de Defensa a la Secretaría de Guerra y de ahí empezó realmente a hacer estos temas de guerra, el tema del narcotráfico, que también él ya no habla de la paz ni de la democracia, incluso decía que ya ni se tiene que meter con la paz porque no le dieron ese premio, pero Ujú. realmente en su discurso no vemos el tema de la paz o de la democracia o de los derechos humanos, sino realmente otros intereses como el petróleo, en el caso de Venezuela, el narcotráfico, ¿no? Que es el que está utilizando para amenazar a todos los países, y bueno, esto lo combina también con los temas migratorios. Entonces, de cara al segundo año, yo creo que Ujú. va a seguir sobre esas líneas de acción. No va a llegar, yo creo, al número de deportados que él prometió de 1 millón, porque además hay que recordar que muchos de los deportados o detenidos, pues eran aquellas personas que en el intento de ingresar a Estados Unidos los detenían. Y como ya no hay intentos de ingreso o hay muy pocos comparados con lo que veníamos viendo, pues obviamente hay menos detenciones. Por eso es que están yendo a ver si detienen ahí en las cortes, en las escuelas, en las iglesias. Entonces, bueno, y a ver, repito, yo creo que eso que están haciendo tiene un riesgo social muy importante, que pudiéramos ver otras consecuencias también durante este año. Entonces, pues hay que ver, pero creo que el ICE todavía va a crecer más. Ya Ya lo estamos eran doce viendo, mil doctora. agentes y van a ser 30,000. Ya lo estamos viendo en Minneapolis, por ejemplo, ¿no? Esto que nos comentas bueno, de que esto ya está escalando. ¿Cómo se ha ensañado, eh? Exactamente, cómo se ha ensañado y cómo incluso la misma comunidad de vecinos se están protegiendo entre ellos para darse aviso de las redadas, de que ahí vienen los agentes del ICE que están tratando a los migrantes y a los indocumentados como auténticos delincuentes y criminales. Y creo que eso es lo que ha sobrepasado los límites en esta administración de Trump. Sin duda, y no solo a los migrantes, ese creo que es el punto, no es solo a los migrantes. René Good Ujú. claramente no era migrante, su fenotipo no era migrante tampoco, o sea, era claramente una ciudadana estadounidense y aún así el ICE tuvo la sangre fría de darle 3 tiros en la cara. O sea, porque, y eso también te habla de una falta o de entrenamiento o de respeto a los protocolos de uso de la fuerza, porque en cualquier situación, pues pudo haberle dado 3 balazos a la llanta, ¿no? O sea, Claro. o a otra cosa si lo que quería es que no avanzara el coche, etcétera, pero pues finalmente tomó la decisión. Pero, y creo que algo muy importante también de esto que mencionas es la impunidad.
porque no pasa nada, el gobierno te protege. O sea, la secretaria Kristi Noem salió a los 5 minutos sin saber casi el caso, en vez de decir, vamos a hacer las investigaciones pertinentes, pues lo que hace es defender al policía y decir que esta señora era una terrorista doméstica. Entonces, pues también el uso del lenguaje. Y otra cosa importante, creo, del año Donald Trump y de lo que viene en migración, en comercio, en narcotráfico, pues es el tema de las redes sociales, esta época de la posverdad, que dicen cada quien lo que quiera, no tiene que ser verdad, sino es saber quién lo dice más fuerte, quién tiene más réplicas, cómo le meten el algoritmo, etcétera. Y creo que eso también es algo muy peligroso de lo que estamos viendo hoy con Donald Trump, de lo que vimos con el tema de Venezuela, de lo que vemos con todas sus acciones emblemáticas, ¿no? Claro, totalmente, doctora. Antes de irnos y para cerrar esta charla, no solamente es la cantidad de migrantes, porque Obama ya sabemos, pues deportó a más, son las formas, efectivamente, el Eso. terror que se está sembrando en la comunidad, en donde ya conocemos, ya no quieren salir, han dejado de ir a trabajar, están escondidos y demás. Esto es el trasfondo, lo que están sembrando en cuanto al miedo también. Definitivamente son las formas que están utilizando para detener a la gente, para amenazarlo. Y repito, que eso además ya no solo es la autoridad. Nosotros, ustedes seguro han visto estos episodios donde un vecino ve a otro que lo ve como migrante y lo Ujú. reporta o le hace una grosería o peor, un camión que se le aventó a toda la gente que era migrante. O sea, la gente racista hoy se siente con el derecho de ser racista, de y ahí ya no importa si tienes documentos o no, porque tú puedes tener documentos pero verte migrante y eso ya es un motivo de ataque, de odio. Hay que recordar que la primera presidencia de Donald Trump crecieron 20% los crímenes de odio, principalmente en contra de población latina, y Ujú. yo creo que en esta presidencia va a ser peor, porque lo que él está generando también hace mucho eco con Kristi Noem, que diario sale a decir algún mensaje de odio, ¿no? Con pues el mismo Steven Miller, que es también pues ahí un artífice de políticas antimigrantes que está ahí en la Casa Blanca, con Tom Homan. O sea, realmente los funcionarios que tienen amplifican este mensaje de odio y, repito, el tema de las redes tampoco ayuda mucho. Entonces, yo creo que se vienen en términos sociales cosas muy complejas para Estados Unidos en el ámbito internacional. Está abriendo también muchos frentes Donald Trump. Vienen estas elecciones intermedias que hay que ver cómo le va. Y bueno, pues por otro lado, también en términos económicos, la renegociación, el caso con México del tratado, en fin, se vienen cosas complejas y Claro. vamos a ver cómo le va a Donald Trump pues en el siguiente año, ¿no? Porque él va muy Sí, sí. rápido con todo esto que viene haciendo. Pues vamos a estar muy pendientes, doctora, y si nos lo permites, estar en comunicación y seguir analizando todos estos temas y la situación en los Estados Unidos, pues particularmente además en el tema migrante, en el tema de los migrantes. Agradecemos mucho, doctora Eunice Rendón Cárdenas, de la Asociación Acción Migrante. Gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.